La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Estamos en el día santo de sábado, el séptimo día de la semana. Estamos recibiendo su palabra y sus verdades para este tiempo. A la vez estamos en el día 464 de la guerra entre el poder rojo y el poder de Dios, entre el comunismo y la democracia, entre la tiranía y la libertad. Estamos en este día santo de sábado edificando todavía en el gran templo de la verdad para estos últimos días. Verdades que el Señor ha prometido dar apenas en el fin de los tiempos. Según Daniel capítulo 12, solamente a esta última generación y no a cualquier persona, sino según el libro de Daniel. El Señor le ha dado la inspiración y ha mandado su ángel Gabriel a Daniel, el que oraba, el que deseaba conocer, el que cumplía el papel de un profeta, y de esa manera ha preparado su corazón para el Señor poder ser justificado en enviar su verdad a su siervo. Estamos todavía juntando las joyas de la verdad. Hemos hablado acerca de muchos capítulos de la Biblia y volveremos a hablar porque el Señor dará según sus tiempos, en sus tiempos dará la verdad poco a poco, aclarará a medida que los eventos avancen, aclararán todos los pasajes que no se han comprendido hasta ahora acerca de este fin del mundo. El Señor ha dado en este sábado Miqueas 7 e Isaías 49. Son capítulos que el Señor ha dado muchas veces. Hemos grabado acerca de estos capítulos de diferentes puntos de vista en diferentes ocasiones. Y vamos a enfatizar algunos matices, vamos a aclarar algunos puntos con la luz que el Señor ha dado también en este sábado. No vamos a poder repetir lo que ya hemos grabado en otras ocasiones. Por eso les recomendamos a escuchar todos los temas, a tenerlos todos con sus títulos enteros, como se encuentran en la página web elultimoclamor.org. Y ahí pueden ver en el título los capítulos que tratan cada tema. Así que suponiendo que los oyentes han escuchado los otros temas, las otras grabaciones y explicaciones acerca de estos capítulos, vamos solamente a mostrar lo que el Señor quiere aclarar para esta ocasión. Vamos a hablar hoy acerca de Isaías 49, Isaías 66 y Miqueas 7 en relación
con los eventos de Apocalipsis. Y vamos directamente a Isaías 49, sin leer todos los versículos, pero todos sabemos que este capítulo es un capítulo lleno de promesas. Se usa muchas veces para animar. Son promesas individuales, pero este capítulo en realidad es un capítulo profético. Es un capítulo que el Señor ha dado hace más de 2000 años atrás, como 2600 años atrás. Miles de años atrás, el Señor ha hablado acerca de lo que el libro de Apocalipsis anunciaba para estos últimos días. Y vamos a ver la correlación entre los versículos que nos faltaba comprender. Aquí sabemos, Isaías 49 habla de un siervo de Dios, digamos que es el tercer Elías, pues son aquellos que Dios usa para salvar, para despertar, para perdonar a la Odisea y al resto de su pueblo de entre los gentiles, es decir, a la iglesia invisible. El contexto de este capítulo es el tiempo de las 7 trompetas. ¿Cómo sabemos esto? Es suficiente leer el versículo 10. El versículo 10 es lo mismo que Apocalipsis 7:16. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manaderos de aguas. Hasta el versículo 10 se presenta al siervo Jacob, y lo nombra Jacob porque Jacob no ha sido arrepentido hasta que volvió a la tierra de Canaán después de 20 años, hasta que su nombre no fue cambiado en Israel. Él no pudo ser usado por el Señor. Y aquí aparece el nombre Jacob y el nombre Israel. Por ejemplo, en el versículo 5, habla de Jacob que el Señor lo ha formado en el vientre para que sea su siervo. Es lo mismo que le dice a Jeremías en Jeremías 1 y a otros profetas. Lo mismo se habla de Juan el Bautista, que el Señor desde su vientre le dio su Espíritu Santo. Lo mismo se habla del Señor Jesucristo. Lo mismo es válido para todos los profetas de Dios. Pero Jacob, como Jonás, aunque fue escogido por el Señor para que le sea profeta desde el vientre de su madre, sabemos que Jonás, apenas muy tarde en su vida, se convirtió verdaderamente y se entregó plenamente para ser un instrumento dócil en las manos del Señor. El Señor lo ha esperado, pero sin embargo lo ha metido en el horno de fuego. Es la misma obra que el Señor ha hecho con Jacob. Jacob ha sido elegido como Jonás y ha sido esperado por el Señor por largos años, hasta que finalmente el Señor tuvo que apresurar esta obra que Jacob no quería hacer, porque Jacob y Jonás representan a la Odisea. Y la Odisea es un pueblo, un remanente, hablando solamente de las 5 vírgenes prudentes,
es un remanente del gran pueblo laodicense, un remanente ciego a su estado, inconsciente de su estado espiritual delante del Señor, de su estado verdadero, del carácter que tiene. Es un pueblo que necesita de la obra de fuego consumidor o fuego que no consume del todo, pero que tiene que producir una angustia, una situación de angustia para Jacob, para Jonás, para la Odisea, para que estas personas puedan darse cuenta que Dios no está con ellos y que ellos no están todavía a la altura que Dios quiere, no están convertidos realmente y necesitan de la sangre y de la justicia de Cristo, necesitan de su ropa. De otra manera, con ellos se cumplirá lo que Jesús ha dicho acerca de aquel siervo, de aquel invitado, o más bien dicho, de aquel entrado a la boda sin ropa, sin vestidura de boda. Así que ahí tenemos en aquella boda a las 5 vírgenes prudentes y a las 5 vírgenes fatuas. Las fatuas se presentaron, llamaron a la puerta o entraron a la boda, según cada parábola, que con otras palabras describen el mismo evento. Entonces han entrado sin hacer esta obra con su carácter y con su alma, la obra de conversión verdadera. Así que aquí habla de su siervo o su pueblo que por la obra del tercer Elías llegarán de Jacob a Israel, serán transformados al aceptar la conversión. Cada uno de las 5 vírgenes prudentes aceptarán su estado, reconocerán su situación y lucharán por arrepentirse. Y tal como Jonás lo hizo, obtendrán finalmente entrar en las gracias del Señor. Se humillarán suficientemente para que en ellos pudiera aparecer el cambio de la mente o metanoia, que es la palabra griega para arrepentimiento. El cambio de la mente. Hace falta de un cambio en nuestra mente para que el arrepentimiento pueda tener lugar en nuestras vidas. Arrepentimiento sin el cual nadie podrá ver a Dios. Así que aquí habla de un pueblo que ha sido preparado, ha sido convertido, ha sufrido, incluso dice luego, principalmente habla del tercer Elías que ha hecho mucho esfuerzo, ha gastado sus fuerzas para que convierta a él, a Jacob, según dice el versículo 5. Y dice, aunque este Jacob o Israel no se juntará, es decir, aunque no se presenten todos del pueblo laodicense, aunque no todos se van a arrepentir, el tercer Elías va a ser consolado en los pocos que se arrepentirán. Es lo mismo que dice el Señor en Isaías 53, que mirará el fruto de su sacrificio y será consolado o quedará contento.
Pero lo que nos interesa en el capítulo 49 es lo que sigue después del versículo 10. Lo que hemos leído hasta el versículo 10 o hasta el versículo 6, porque del 7 al 10 habla de la obra que debe seguir después del sellamiento. Entonces, hasta el versículo 10 habla del sellamiento o del periodo de los 7 sellos de Apocalipsis. Y después de ser sellados los 144,000. Después del versículo 10, entramos en el tiempo de las 7 trompetas. Y aquí habla de otro pueblo, aparentemente para los que no entienden los tiempos, pueden pensar que hablan de lo mismo, pero no hablan de lo mismo. Hablan del pueblo de los gentiles, de la iglesia de Dios, invisible, para decir así, o de los que serán salvos de entre los gentiles. Y desde el versículo 17 vamos a leer: tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Siempre tenemos que entender que los eventos espirituales siguen paralelos a los eventos proféticos o políticos en este mundo. Hemos dicho muchas veces este principio y es verdadero para aquellos que entienden. Tenemos siempre que pensar en lo espiritual y en lo político, lo que pasa en el mundo, porque Dios tiene a nivel de naciones unos países suyos, digamos así. Esto no significa que todas las personas de esos países serán salvas, no. Pero los gobiernos, tiene unos gobiernos suyos que son los gobiernos democráticos y tiene unos gobiernos opresivos. Y tiene una batalla, una lucha entre las fuerzas del bien y del mal a nivel político. Dios ha sido involucrado en las batallas físicas en el pasado y se involucra en las batallas literales incluso ahora en el fin del mundo. Se ha involucrado en las guerras mundiales. Sin la intervención de Dios no hubiese venido la victoria de los aliados. Solamente por la intervención de Dios. Dios se involucra tanto en lo espiritual como en lo político. Entonces, desde este versículo en adelante, habla de los gentiles. Lo que leemos en Isaías 49 es paralelo y es lo mismo con lo que presenta Apocalipsis. Apocalipsis tiene muchos capítulos donde habla de la conversión de los gentiles también y de la obra de los 3 ángeles, de los mensajes de los primeros 3 ángeles, que son paralelos a las primeras 3 trompetas y que son para la conversión de los gentiles. Y por eso aquí dice en versículo 17, tus edificadores vendrán a prisa y los destruidores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Aquí el Señor le dice, prácticamente está hablando a los 144,000, que levanten sus ojos y miren para ver cómo los gentiles se conviertan.
se convierten. Como este pueblo se convierten de la maldad, del egoísmo al altruismo. Por la obra también espiritual de los 144,000 y por la obra de la democracia también, porque muchos en este mundo, hablando de el mundo que no es occidental, en Asia, en África, en otras partes, muchos han sido transformados por el carácter de libertad, por el carácter de las democracias occidentales. Muchos han tenido o ha nacido en ellos el deseo de poder vivir en un país así, en un mundo así de libertad. Así que el mundo democrático tiene una influencia en el mundo oprimido. Es como una fragancia, como habla la Escritura, es como un evangelio no hablado, un evangelio predicado con la influencia y con el bien y la libertad y la felicidad, lo que el mundo oprimido no tiene. Así que muchos en estos países desean la libertad, pero debido a los gobiernos opresivos no la tienen. Entonces el Señor anuncia que vendrá el tiempo cuando estos oprimidos serán libertados. Y le dice aquí a los 144,000, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido y han venido a ti. Estas palabras muestra que hay una migración, para decir así. Hay una conversión de los que estaban lejos, o espiritualmente, también física, literalmente puede ser, porque hay muchos que se liberan de estos países, huyen. Seguimos leyendo versículo 19. Porque tus asolamientos y tus ruinas y tu tierra desierta ahora será angosta para la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, angosto es para mí este lugar. Apártate por amor de mí para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo, deshijada, estaba y sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? ¿Quién crió, quién educó a estos? He aquí yo estaba dejada sola. ¿Estos dónde estaban? Evidentemente aquí se habla de unos que vienen o se añaden al pueblo de los salvos de entre los gentiles, porque estamos en el tiempo de las trompetas, en el último tiempo de gracia que se terminará con el cierre de la gracia. Es el tiempo cuando los 144,000 harán una obra que tendrá como consecuencia la conversión y la liberación de muchos de entre los gentiles, no de todos, porque en el libro de Apocalipsis habla de aquellos que no se quisieron arrepentir, y las plagas serán enviadas por el Señor para aquellos que no se arrepentirán. Pero antes de eso, el Señor sacará a muchos. Dice aquí que serán muchos. Y lo que sabemos es que los 144,000 no son muchos. Las 5 vírgenes prudentes son un pequeño remanente.
no se puede referir a ellos. Se refiere al pueblo de Dios que Dios convertirá de entre los gentiles y que pondrá en su corazón su espíritu, pondrá su amor altruista, quitará el egoísmo. Esta obra de transformación se realiza a menudo en sufrimiento, aunque no es la voluntad de Dios que pase en sufrimiento. Esta obra pasará en sufrimiento, tanto con la Odisea como con los gentiles. Entonces, este capítulo tiene varios significados y seguimos leyendo. Versículo 22. Así dijo el Señor, yo soy. He aquí, yo alzaré mi mano a los gentiles, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Vamos ahora a entender la misma historia, los mismos eventos descritos aquí en Isaías 66, desde el versículo 19 al 20. Isaías 66 es un capítulo que lo hemos tratado, creo que en el tema 101. Pueden comprobar en la página web elultimoclamor.org, en Despierta la Odisea, y ahí pueden dar control F para buscar, y pueden poner 66, por ejemplo, y van a encontrar todos los temas donde hemos hablado de Isaías 66. Creo que el tema 101 es el tema donde hemos descrito el fin del mundo, las trompetas, el sellamiento de las trompetas. Es lo mismo, idéntico con Isaías 49. Una parte habla del sellamiento, como aquí en Isaías 66, donde los primeros versículos hasta el versículo 13 habla del sellamiento, y no vamos a repetir lo que ya hemos hablado en el tema 101. Y desde el versículo 14 en adelante habla de los gentiles y los menciona como menciona Isaías 49 con 22, el nombre gentiles, la palabra gentiles, y de igual manera en Isaías 66 con 19 aparece la palabra gentiles. Es lo mismo. Y también habla que el Señor juntará, traerá. Vamos ahora a pasar a Isaías 66, porque hemos terminado con Isaías 49. Los últimos versículos en Isaías 49 que siguen después del versículo 22 hablan de lo mismo. Vamos a volver solamente para comentar un poco el versículo 23, pero vamos ahora a Isaías 66. Y vamos a leer la obra que tendrá lugar en el tiempo de las 7 trompetas. La obra de conversión que Dios realizará con sus medios para con los gentiles. Y dice: y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de yo soy para con sus siervos será conocida, y se airará contra sus enemigos.
Es decir, hasta el versículo 14, la primera parte del 14, tenemos el sellamiento. Reverdecer y alegrar es sinónimo con la lluvia tardía, con el derramamiento del Espíritu Santo. Recordemos las palabras del Señor Jesús en el libro de Juan, donde dijo antes de su sacrificio, en los últimos momentos que tuvo con sus discípulos, les dijo, después de poco tiempo me iré de vosotros, y vuestras almas se entristecerán, y luego otra vez vendré a vosotros, y vuestras almas se alegrarán. ¿Sí? Aquí la alegría es conectada con la presencia del Señor, o la seguridad de la salvación, el sellamiento. Todos los que se convertían al Señor en el libro de Hechos, por ejemplo, lo hacían con alegría, se alegraban cuando ellos se bautizaban y cuando caía el Espíritu Santo sobre ellos. Así que desde las últimas palabras del versículo 14 entramos en el tiempo de la ira mezclada con misericordia, porque aquí tenemos todavía una obra de salvación. Aunque menciona se airará Dios contra sus enemigos, menciona la palabra airar, que normalmente es sinónima con las 7 plagas o con las plagas. En el libro de Apocalipsis esto se aclara, que en verdad son 14 plagas, pero las primeras 7 se llaman trompetas y es la ira de Dios mezclada todavía con misericordia para los gentiles. Así que aquí entramos desde el versículo 15 en adelante en el tiempo de las 7 trompetas, descritas también en Isaías 49. Y vamos a leer estos versículos para encontrar unas cosas nuevas, una comprensión nueva. Versículo 15 en adelante. Porque he aquí que yo soy vendrá con fuego y sus carros como torbellino para tornar su ira en furor y su reprensión en llama de fuego. Notemos que aquí hay una evolución de la ira al furor y de la reprensión al fuego destruidor. Es decir, habla de la obra de las 7 trompetas y luego de los 7 sellos, de las 7 plagas. Primeramente vendrá como ira mezclada con misericordia y esto se transformará en las últimas 7 plagas en furor. O vendrá con reprensión, mejor dicho, porque son trompetas, y éstas se transformarán después del cierre de la gracia en llama de fuego. Versículo 16. Porque yo soy juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y los muertos de yo soy serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de puerco y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice yo soy. Nos hemos detenido en este versículo para entender este versículo de otra forma, porque no ha sido traducido correctamente. Hasta ahora, en todas las versiones que he leído de la Biblia, este versículo ha sido traducido de la misma manera, aunque las palabras o algunas palabras no han sido traducidas correctamente. Y entonces el significado es diferente.
Porque si miramos lo que sigue después del versículo 16, vemos que comienza con la palabra ¿por qué? Es decir, es una explicación al versículo 17. El versículo 17 es explicado en los siguientes versículos, 18 en adelante, donde dice, tiempo vendrá para juntar todas las gentes y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las gentes, y publicarán mi gloria entre los gentiles, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por presente a yo soy. Versículo 20 es lo mismo que Isaías 49 con 22 en adelante. Habla de los mismos hijos que serán traídos, que Israel o Jacob había pensado que eran perdidos, es decir, los gentiles han sido vistos como perdidos por Israel y como hijos perdidos de Dios. Recordemos que todo el mundo son hijos de Dios. Todo el mundo ha sido creado por el Señor. Todos venimos de Adán y Eva. Adán tuvo 2 hijos al comienzo, uno se perdió. Entonces, de entre los seguidores de Caín, para decir así, de entre estos, el Señor traerá de vuelta a muchos, a los gentiles. Muchos de los seguidores de Caín, o descendientes de Caín, para decir así, que han llegado ateos o han llegado, ¿cómo decir?, a negar a Dios, al Dios verdadero, a desconocer, han llegado a perder totalmente el conocimiento del verdadero Dios y han llegado a cometer, sin saber ellos eso, estando en oscuridad, han llegado a cometer abominaciones como las que están descritas en el versículo 17 de Isaías 66. Entonces, aquí en el versículo 17 se describen los gentiles, los hijos perdidos de Dios, los descendientes de Caín, los que se santifican y los que se purifican en los huertos. Los huertos, si recuerdan que Pablo se paseaba entre muchas estatuas que eran adoradas en Grecia. Y la Biblia habla de huertos que normalmente en su idolatría a estatuas, los cultos se hacían en huertos hermosos. En huertos, a diferencia de los cultos de Dios que se hacían en templo. O se hacían en lugares desolados, en una peña, arriba, no en huertos hermosos. Porque esos gentiles, mirando a la hermosura de la naturaleza, a los frutos, a los árboles con frutos y a la hermosura de la naturaleza, ellos en realidad rendían homenaje o adoración a la naturaleza, a las estrellas o a los astros en general, al sol, a la luna, a los árboles, a la creación en vez del creador. Por eso aquí habla de huertos. Así que el versículo 17 dice, los que se santifican y los que se purifican según ellos. Según ellos también hablan de santificación. Si van a mirar, por ejemplo, la religión de Turquía,
o cualquier otra religión, o a los budistas, que también se llaman sacerdotes, o a otros, todos tienen como una especie de templos o mezquitas o no sé cómo se llaman esas de Turquía, que tienen imanes, es decir, los sacerdotes, los pastores se llaman imanes. Estos imanes son los que dirigen una mezquita y ellos hablan también de amor, hablan de un mundo de paz, hablan de todo eso, pero buscan la paz y la perfección y la santificación adentro del hombre. Buscan adentro o buscan en los astros o en dioses imaginados o en el culto a los muertos. No buscan la santificación en el lugar santísimo del verdadero templo levantado por Dios, el Creador, en los cielos. No tienen este conocimiento. No lo hacen por maldad necesariamente. No lo hacen por rebeldía. Sí, Caín lo hizo por rebeldía y sus descendientes mientras que se mantuvo el conocimiento del Creador en la tierra. Pero ahora, en los últimos días, esto se ha perdido y por eso el Señor tiene derecho de traer otra vez el conocimiento a estos y ponerlos a cada uno otra vez delante de la elección, de la posibilidad de elegir a quién adorar. Entonces, otra vez leemos el versículo 17. Los que se santifican según ellos y los que se purifican según ellos, en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de puerco y abominación, es decir, animales, no sé, animales del mar, por ejemplo, cosas que no se deben comer. Aquí dice carne de puerco y otras abominaciones y ratón. ¿Quién come ratón? ¿Quién come ratones en este mundo? Los que no conocen a Dios, los que no saben nada de Dios, los de Asia, de China y de estos países, de otros países así asiáticos, los pobres debido a su pobreza, pero no solamente porque el enemigo los ha mentido de tal manera que hasta en los restaurantes, como comida para los que tienen dinero para ir a los restaurantes, preparan comidas así de animales inmundos, de abominaciones, o gusanos, o cosas así. Y el Señor aquí no dice en adelante, juntamente serán destruidos o talados, dice yo soy. No es verdad. No ha sido traducida esta última parte verdaderamente. La última parte quiere decir en realidad que juntamente o toda esta abominación junta se terminará, será terminada. La palabra que es traducida aquí, talados o destruidos, talados, en realidad no significa talados de ninguna manera. Significa una obra que se terminará, se le pondrá fin, cesará. Entonces, todo este desconocimiento de Dios se terminará. Y habla en otra parte en el Antiguo Testamento, recuerden las palabras, que no enseñará más cada uno a su hermano, conoce a Dios. ¿Por qué
¿Por qué le ha enseñado este que conocía a Dios al otro que no conocía? Porque no lo conocía. Hacía de todo, comía de todo, adoraba ídolos, estaba en idolatría sin saber. Y la Biblia dice que mientras no venga el conocimiento, no se le considera por pecado por parte de Dios. Solamente en la rebeldía hay pecado. Entonces, la palabra de Dios anuncia que vendrá el tiempo cuando no enseñaremos más. A ninguno conoce a Dios, sino que todos conocerán a Dios. Y aquí dice lo mismo. Todas estas cosas abominables serán juntamente taladas, dice Yo Soy. Ese es el verdadero significado de este versículo, significado que es detallado en los versículos que siguen, desde el versículo 18 en adelante. Porque yo he visto sus obras y sus pensamientos, y vendrá el tiempo para juntar todas las gentes y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Ver la gloria de Dios significa entender su carácter, ver que hay un Dios creador y que Él ha dicho para nuestro bien que no comamos abominaciones y que no adoremos a ídolos, que solamente a Él le rindamos honra y adoración. Y dice aquí, verán mi gloria, su carácter bueno. Verán que no las estrellas y las estatuas y los árboles han sacrificado para purificarlos, para perdonarlos, que la naturaleza no ha hecho ningún sacrificio para eso, ni los muertos, sino que solo Dios se ha sacrificado, el único Dios y el Creador se ha sacrificado para ellos. Ellos comprenderán esto. Todo el mundo comprenderá esto, finalmente. Algunos o muchos se rebelarán y no aceptarán. Y para ellos en Apocalipsis dice, después de cada plaga dice, mas los moradores de la tierra no se arrepintieron de sus pecados. Esos son los rebeldes, pero otros muchos, según Isaías 49, se convertirán, entenderán. Se producirá un cambio en sus mentes. Versículo 19 en adelante. Y pondré entre ellos señal. Hemos hablado ya que la señal son los 144,000. Pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las gentes, a Tarsis y a Pul y a Lud, que disparan arco, a Tubal y Javán. Todos estos lugares son de Asia. A las islas apartadas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre los gentiles. Aquí muestra cómo el conocimiento de Dios se extenderá y esparcirá en este mundo, y llegará hasta el confín de la tierra. Publicarán mi gloria entre los gentiles. Vamos ahora a Isaías 49, 22 para leer lo mismo. En 22 dice, yo alzaré mi mano a los gentiles y traerán en brazos tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Y dice, y reyes serán tus ayos, y tus reinas, tus amas de leche. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán. Y conocerán, dice el versículo 23 al final, y conocerán que yo soy, que no se avergonzarán los que me esperan. ¿Será quitada la presa al valiente? ¿O será liberada la cautividad legítima? Todos estos países son cautivos de Satanás
y muchos tienen gobiernos, o todos tienen gobiernos opresivos, incluso los que parecen que no tienen, como Rusia, como India, como otros de Asia, que están en idolatría, tienen en realidad gobiernos opresivos. Hay mucha pobreza, los pobres son considerados basura. Entonces, el enemigo los tiene a todos engañados con estas estatuas y estas religiones que no son verdaderas. Todos estos cultos, todas estas gentes son en su mayoría creyentes, pero no creyentes cristianos, sino creyentes en sus religiones idólatras, sin saber. Ellos creen de todo corazón que su Dios o su estatua o su ídolo es la verdad. Porque el enemigo ha mezclado en sus cultos parte de verdad. Ha mezclado una promesa de paz, de felicidad, de vida eterna en sus cultos para aquellos que adoran a estas estatuas, pero el objeto de adoración ha sido puesto por Satanás otro, no a Dios, sino a otros objetos. Adoran estas personas. Entonces el Señor aclarará esto para con todo el mundo. Es por eso que la mayoría de estos de Asia, de las personas de Asia, odian el Occidente, porque odian el cristianismo. Y, por ejemplo, hemos visto estos días lo que pasa en Turquía. Turquía que engañosamente se infiltró en el mundo occidental, entró en la Unión Europea, mintiendo porque el gobierno de Erdogan es opresivo. Erdogan, el que ganó estos días otra vez la presidencia, no sabemos si eso fue, más que seguro fue por sus manipulaciones, porque él tenía el poder. Él se ha construido un palacio enorme de, no sé, miles de habitaciones, como los antiguos sultanes. Él está predicando, él es muy religioso en su religión, y él está predicando a todos el imperialismo antiguo. Su sueño, como el sueño de Putin y el sueño de Xi Jinping, es recrear el imperio turco. Y lo ha hecho tal como lo hizo Putin, vistiéndose de cordero, vistiéndose de democracia, pero no pudo engañar a todos, porque para aquellos que quieren saber la verdad, hay personas en el occidente que están desenmascarando sus mentiras. Él ha oprimido toda la libertad de prensa de su país. Hay mucha opresión, incluso hay matanzas ahí en Turquía. Y como hemos mostrado desde hace más de un año atrás, después de comenzar la guerra, las 3 bandejas rojas, la de URSS o Rusia, la de China comunista y la de Turquía. Aunque Turquía aparentemente estaba en el mundo occidental, en la democracia. Entonces, estas 3 banderas completamente rojas
demuestra el carácter verdadero de estos gobiernos. Claro que Turquía puede tener un gobierno demócrata. Depende del hombre que está puesto en el cargo. No es la culpa de los ciudadanos, es la culpa de estos reyes malvados que manipulan todo, que matan a todos o los meten en prisión a todos los que se les oponen. Es la misma historia que pasa en Rusia, en China, en Corea del Norte, en Turquía. Pero Turquía, hemos mencionado Turquía y no otro país junto con URSS o con Rusia y China, porque Turquía tiene el ejército, uno de los ejércitos más grandes del mundo. Turquía se ha preparado como los antiguos sultanes para invadir al mundo. El antiguo imperio otomano invadía a todos los países y mataban a todos, mujeres, niños, daba igual, invadían las tierras. Son de una crueldad romana. Todos estos son poderes romanos, así como hemos anunciado. Así que hemos visto que esto no ha terminado y que hay verdaderamente en este fin del mundo el poder romano actuando en esta tierra, pero disfrazado de cordero o disfrazado de ángel de luz, como lo dice la Biblia. Es disfrazado de democracias. Tanto China, porque han puesto elecciones, pero estas elecciones son solamente para engañar al mundo occidental y para dar una falsa apariencia de democracia. En realidad esas elecciones son manipuladas. Erdogan no ha construido ese palacio enorme de miles de habitaciones para ahora dejar a otro en su lugar. Él es un hombre muy rico, tal como todos estos dictadores que se enriquecen. A diferencia de los presidentes occidentales, que son hombres normales, con salarios normales y que no tienen empresas, no se enriquecen, no son ricos. Hay una diferencia entre estos gobiernos. Volviendo a Isaías 49, dice: ¿será quitada la presa al valiente o liberada la cautividad legítima? Es decir, ¿serán liberadas esas almas oprimidas, estas tórtolas de Dios oprimidas, los pobres de estos países que son oprimidos por los, no solamente por los príncipes, por los reyes, sino por sus príncipes, es decir, por su élite, por sus burgueses, por sus, no sé cómo decir, por sus líderes que son aliados de estos y que son los que se enriquecen y que dan de sus riquezas al rey, que los protege, y todo el resto del país es oprimido. Este es el sistema social en estos países. Versículo 25. Así, empero, dice yo soy, cierto, la cautividad será quitada al valiente, y la presa del robusto, es decir, del poderoso, de estas dictaduras será librada, y tu pleito yo lo pleitearé y salvaré a tus hijos. ¿Por qué tu pleito? Porque el pleito
es de los 144,000 que alzarán sus manos delante de Dios para mediar, para interceder por estos hijos verdaderos de Dios, hijos de Dios oprimidos. Ese es un pleito que será realizado con la ayuda de los 144,000, tal como hace 2000 años atrás, por ejemplo, el Señor tuvo necesidad de alguien orar delante de Él para liberar. Tuvo necesidad de un ungido para interceder, de una persona sin pecados para interceder. Y debido a las oraciones de estos santos de Dios, el Señor tiene derecho de intervenir y quitar la presa de estos dictadores, de estas dictaduras, y destruir estos gobiernos, destruir esta cuarta bestia romana, una vez para siempre en la tierra. Y aquella piedra no cortada por mano, que se ha desprendido del monte, es decir, de la iglesia, del reino de Dios, crecerá y se hará en toda la tierra, dice Daniel 2, una montaña grande que cubrirá toda la tierra. Es decir, el reino demócrata, el reino de libertad, el reino de Dios, cubrirá toda la tierra, finalmente. Pero aquí vamos a repetir, a leer de nuevo el versículo 23, porque vamos a ver ahora lo mismo, las mismas palabras en Isaías 66. Leemos en Isaías 49, versículo 23. Y reyes serán tus ayos, y sus reinas tus amas de leche. El rostro inclinado, con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies. Vamos a leer ahora y vamos a ver las mismas palabras en Miqueas. Tus reyes serán tus ayos y tus reinas tus amas. Nos interesa la última parte. Dice, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerán que yo soy, que no se avergonzarán los que me esperan. Aquí las palabras lamerán el polvo de tus pies se encuentran en Miqueas 7 con 17, donde dice así. Vamos a leer más de antes. Y yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las gentes verán y se avergonzarán de todas sus valentías. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Y ahora versículo 17. Lamerán el polvo como la serpiente. Como reptiles de la tierra vendrán temblando de sus encerramientos. Despavorirse ante yo soy nuestro Dios y temerán a causa de ti. Y aquí el contexto son los gentiles, porque el versículo 14 dice, apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en medio de Carmelo, pascan en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Este pueblo es el pueblo que ha sido hecho preso, tal como el pueblo de Israel de antaño en Egipto, bajo la dictadura de Faraón. Y el Señor mismo ha mandado a rescatarle a Moisés, ha mandado a sacar a su pueblo, y él ha hecho grandes milagros para poder ser liberado y rescatado, traído en la tierra de la libertad.
Es la misma obra que el Señor ha hecho con la Odisea de entre la Odisea espiritual, para decir así, y es la misma obra que el Señor hace con este pueblo, con esta la Odisea, para decir así, la Odisea de entre los gentiles. Hará el Señor maravillas para poder liberar a este pueblo. Y no solamente liberarlo, sino el versículo 18 de aquí dice, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros. Él someterá nuestras iniquidades y echará en los profundos del mar todos nuestros pecados. Se otorgará a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Es decir, aquí Jacob son los gentiles. Jacob representa también al Jacob espiritual de los que han conocido la Biblia o la verdad y se han apartado, y también representa a los gentiles, porque los gentiles, si miramos esto con los ojos de Dios, mirando a toda la humanidad como a los hijos de Dios perdidos, y miramos que todo el mundo se ha dividido en dos, en seguidores de los creyentes, es decir, seguidores de Abel y seguidores de Set y seguidores de Caín, entonces entenderemos que Jacob es este que se apartó y que será traída la verdad a Jacob. Jacob se quedó sin verdad. Los seguidores de Caín se quedaron sin verdad, sin la verdad de Dios, mientras que Abraham aquí representa a los 144,000. Y entonces estos serán traídos de nuevo. Es la misma historia que ha pasado entre Abraham y Lot. Lot se separó de Abraham y se fue en las ciudades de los valles y perdió casi el conocimiento de Dios. Entonces el Señor hará esta obra, como dice aquí en Isaías 49, será quitada la presa del poderoso, liberada la cautividad legítima y será liberada. La presa en este caso son sus tórtolas, son el pueblo de entre los gentiles, también de entre los más pobres, y también dice aquí que reyes adorarán, también príncipes vendrán, se convertirán también de los príncipes, como hemos visto literalmente cumpliéndose esto ahora en la guerra de Ucrania con algunos de los ricos de Rusia. De algunos de estos multimillonarios de Rusia se han convertido, han perdido todo lo que han tenido. Y han llegado refugiados en Occidente, obrando con amor, obrando para que el pueblo ruso conozca la verdad, haciendo una obra de caridad altruista. Estos son príncipes que se añadirán a estos pobres, a estas tórtolas. Incluso la Biblia habla de reyes, aunque no sé qué reyes de estos países opresivos pueden convertirse verdaderamente. Este es el tema de este sábado, una parte o uno de los temas que el Señor ha dado para este sábado, y nos quedamos
especialmente con la explicación de Isaías 66, versículo 17, porque este es algo que no se ha comprendido y tenemos que comprender la verdad poco a poco y edificando el templo ladrillo sobre ladrillo. La Biblia dice que el que edifica paja, su templo no resistirá, no podrá enfrentar las ondas tempestuosas del río que viene a azotar. Se refiere tanto al carácter como a la verdad, porque la verdad es paralela al carácter. La adquisición de la verdad es paralela a la adquisición del carácter. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que hagamos el esfuerzo de poder escuchar todos estos temas desde cuando comenzó la guerra en orden, poder entender todos los rayos de luz, poder juntar en nuestros tesoros, en nuestros cofres, cada joya de la verdad, aunque fuera pequeña o muy pequeña, como dice Guillermo Miller, toda tiene su lugar en ese cofre de las joyas. Y sin esa joya muy pequeña no se pueden edificar las otras joyas. No podemos ignorar todo lo que Dios da y luego de repente escuchar los últimos temas y entender. Será muy difícil para alguien poder entender de esta forma y probablemente no entenderán. Pasará como ha pasado en Juan capítulo 6 con esas multitudes de personas que han dicho sus palabras son demasiado duras y se han ido de Jesús. ¿Por qué? Porque esas multitudes no habían seguido a Jesús, no habían escuchado a Jesús cada día, en todo momento. Jesús ha hablado en orden una verdad. Y no puede ser que uno venga al final y lo escuche con sus últimas palabras, que están edificadas sobre las primeras palabras, y poder entender. Será muy difícil, yo diría imposible. Solamente el Señor con su Espíritu ayudará a entender de esa forma a aquellos que no en rebeldía y no ignorando voluntariamente lo de antes, escucharán lo último. Lo escucharán porque no han tenido la oportunidad, a lo mejor no han sabido, y entonces podrán. Pero aún así, si hay tiempo, si el tiempo permite, mientras trabajemos en este mundo, mientras hagamos lo que hagamos, físicamente podemos tener nuestros teléfonos, nuestros auriculares y escuchar todos los temas en orden. Y poder entender la manera como Dios edifica la verdad. Nos quedamos aquí. Vamos a leer como último versículo el versículo de Isaías 62. Isaías 62. Y vamos a leer un versículo que demuestra que incluso Isaías 62 y otros muchos capítulos hablan de la misma historia, de los mismos eventos. En Isaías 49, con 17, hemos leído tus edificadores, pero en realidad es tu pueblo o tus hijos. La palabra no significa edificadores en original, sino hijos o pueblo.
es la palabra Ben, que todos conocemos. Ben Ezer, Benjamín, es la palabra que significa en hebreo, en original significa hijo. Entonces, tus hijos vendrán a prisa, dice aquí en Isaías 49, 17. Luego en 22 habla de los mismos hijos y muestra que son los gentiles, porque en el mismo versículo 22 habla de los gentiles y habla de los hijos. Y en el versículo 25 dice también, yo salvaré a tus hijos, los hijos de los 144,000, tal como los hijos de Pablo, eran los que él convertía, los que eran el fruto de sus obras, de su esfuerzo, de su trabajo. Así que los gentiles son el fruto del trabajo de los 144,000. Y verá a estos hijos salvados porque habrá orado por ellos. En Isaías 66, como hemos comentado, se habla de dos nacimientos. Uno es antes del tiempo y uno es cuando venga el tiempo. Y hemos dicho que los versículos del 7 al 13 pueden ser las 7 trompetas, los 7 sellos, pero es muy posible que desde el versículo 8, en adelante hasta el final, es posible que se habla acerca de los gentiles, porque desde el versículo 8 se trata del nacimiento a su tiempo, y como dice la Biblia, que Dios tiene sus tiempos bajo su control y que hará todo a su tiempo, y habla de un día cuando Sión estará de parto y parió a sus hijos. Entonces, Sión son los 144,000. Son los de antes. Son los que han nacido antes del tiempo, posiblemente. Y los hijos, aquí dichos, posiblemente sean los gentiles. Porque dice en el versículo 9, 10, 11 y 12. Vamos a leer para ver que tiene sentido también de esta forma. Yo que hago parir no pariré, dijo yo soy. Yo que hago engendrar seré detenido, dice Dios tuyo. Alegraos con Jerusalén. Notemos, son otros, no son la esposa, son los invitados a la boda. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Recordemos en este versículo las palabras de Juan el Bautista cuando fue preguntado ¿quién es? Y él ha dicho, yo no soy el novio, pero mi alegría es la alegría del amigo del novio. Aquí habla de unos invitados que aman, por eso vienen a la boda. Nadie viene a la boda sin amar a los novios, es decir, sin amar a Dios o al Señor Jesucristo y amar a su iglesia, sellada a los 144,000. Los invitados no pueden venir si no aman. Los invitados que vienen sin amar son estos que no tienen el vestido de boda. Es decir, vestido que tenía que llevar todos los invitados, todos los participantes, no solamente el novio y la novia. Y aquí dice, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella,
Y la Nueva Jerusalén en el libro de Apocalipsis es ataviada como novia. Aquí es una novia. Alegraos con la novia, la Nueva Jerusalén, y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que ordenéis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Otra vez encontramos la gloria que recibirán los gentiles. Recibirán estos que son descritos aquí y que son nombrados niños, hijos, porque tienen que mamar, tienen que recibir del carácter y de la influencia y de las oraciones de los 144,000. Y el versículo 12 dice, porque así dice yo soy, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. ¿Por qué extiende paz? Porque no tiene paz y no son oprimidos de la tierra. Y la gloria de los gentiles como un arroyo. Aquí habla de la Jerusalén, de los 144,000 que recibirán o se vestirán. Serán vestidos con la gloria de los gentiles como un arroyo que sale de madre. Y mamaréis y sobre el lado seréis traídos y sobre las rodillas seréis regalados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y continúa y explica luego cómo se hará esta cosa, se describe en adelante. Publicarán mi gloria entre los gentiles. Dice el versículo 19, y luego serán traídos a vosotros todos vuestros hermanos, sobre las rodillas, como dice aquí. Este capítulo, como hemos dicho, habla de los 144,000 y de su obra, y de sus frutos, y de sus frutos, que son los gentiles, que serán convertidos, y serán su consolación. Porque los 144,000 no verán arrepentimiento en la tierra, no verán la gente, la mayoría se volverán burladores de Dios. Y a ellos únicamente los consolará cuando verán a alguno convertido, a alguno que obrare la misericordia en este mundo, aún sin conocer a Dios. Tal como Pablo decía que él era consolado en sus hijos, en los que había nacido en Cristo o en el Evangelio. Él era consolado en Tito, en Timoteo y en muy pocos, pero con el resto de las iglesias tenía los dolores de parto, tenía un peso y un dolor continuo porque veía su mundanalidad y su rebeldía. Esta es la aclaración y vamos a ir ahora a Isaías 62 para ver que la misma historia, los mismos eventos se hablan en Isaías 62, como también en otros capítulos del Antiguo Testamento y en otros libros que hablan especialmente del fin del mundo, del tiempo de los 7 sellos, del tiempo de las 7 trompetas y del tiempo de las 7 últimas plagas. Estos 3 tiempos, estos 3 eventos son el tema principal de casi todas las profecías, o más bien dicho, de todas las profecías de la Biblia, comenzando con el mismo Génesis 3:15
Y luego con Números 24, con Balaam, la profecía de Balaam, todas las profecías de todos los profetas han hablado de estos últimos días y de lo que pasará. En Isaías 62 vamos a leer el versículo 5. Bueno, el versículo 2 dice, entonces verán los gentiles tu justicia. ¿Cuándo? Cuando quedarán sellados. El versículo 1 muestra la obra del tercer Elías para con las 5 vírgenes prudentes para llegar a ser selladas como los 144,000. Y luego el versículo 2 dice, entonces, es decir, cuando se terminará el sellamiento y comenzarán las trompetas, entonces verán los gentiles tu justicia y todos los reyes tu gloria, y será puesto un nombre nuevo que la boca de Yo Soy nombrará. Serás corona de gloria en la mano de Yo Soy y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Estas mismas palabras se encuentran también en Malaquías, donde habla de las joyas que él ama. Leyendo en adelante dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra será dicha más asolamiento. Son las mismas palabras de Isaías 49, donde habla de la Odisea que había sido asolada, sin habitantes prácticamente. Y aquí, versículo 5 dice, pues como el mancebo se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Aquí habla de dos matrimonios, que son símbolos, pero son como un matrimonio, porque el matrimonio es unión de dos personas que se aman. Entonces, aquí habla del matrimonio de Dios contigo, es decir, con los 144,000, y luego habla del matrimonio de los hijos estos, de los convertidos, de los gentiles, que se casarán simbólicamente con los 144,000, o serán traídos sus hijos. Es lo mismo. Y habla de los muros de Jerusalén. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Yo Soy, no ceséis. Y dice que esta obra no terminará hasta que no será liberado este pueblo de los gentiles. Es una obra que el Señor la realiza tanto espiritualmente como políticamente, literalmente. En el mundo, el Señor tiene unos atalayas también a nivel político que no terminan de anunciar todos los males que se hacen en esas dictaduras. Hay un montón de documentos, de libros, de documentales que desenmascaran toda esta iniquidad que se hace sobre la tierra y esa opresión. Hay personas que van ahí para verla con sus propios ojos. Es algo que el Señor predica y publica y lo pone de continuo delante de los poderosos, los que tienen el poder de hacer algo, de intervenir. Y el versículo 12 dice, y les llamará pueblo santo, redimidos de Yo Soy, y a ti te llamarán ciudad buscada, no desamparada. Vemos las dos categorías de redimidos que están aquí. Los 144,000 o la nueva Jerusalén y los invitados a la boda, que son todo el pueblo invisible de Dios,
su pueblo que Él redimirá de entre los gentiles. Aquí se termina el tema de este sábado, reteniendo de manera especial estas palabras de Isaías 66 con 17 para poder entender los versículos que siguen y la obra que Dios hará en este mundo. Dios no quiere destruir a los gentiles tal como los judíos habían pensado, que solamente ellos eran los salvos y a todos los inconversos o incircuncisos el Señor los destruirá. Ese es una falsa teoría o una falsa enseñanza basada en versículos mal comprendidos como este versículo 17 de Isaías 66. El Señor quiere iluminar, por eso Él se llama a sí mismo la luz del mundo. La luz, el Señor siempre traerá luz a los que podrá condenar. Sin la luz, Dios no condenará a nadie. Sin primeramente ofrecerle la posibilidad de escoger el bien o el mal, Dios no condenará a nadie. Que el Señor nos ayude a conocer más y más el carácter bendito de Creador y Salvador, y que podamos estudiar todos estos temas con suma atención desde el comienzo, desde que comenzó la guerra hasta ahora, y poder juntar sus joyas en orden en nuestro cofre. Que la paz sea con Israel y la salvación anhelada con los gentiles, con los hijos de Dios de entre los gentiles. Amén.